En el capítulo del día de hoy les enseño a usar Hostile Neural Networks, les enseño un poco de Cognition, porque pues para eso necesitamos Hostile Neural Networks, les enseño también como una MobRAM súper básica y bueno, en realidad es todo una preparación para el siguiente capítulo, que es en donde vamos a ir por una muy buena cantidad de voces y coleccionar loot, farmearlo con Hostile Neural Networks y hacer un haul de armadura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Block 4. Para el capítulo de hoy vamos a hacer algo totalmente distinto y para comenzar les quiero pedir una disculpa por mi voz. Estoy un poco enfermo, de hecho ya se me está pasando y pues prácticamente por eso no puedo grabar los días anteriores, pero bueno, ya hoy estoy un poco mejor. Igual estoy un poquito enfermo, perdón por la voz y la verdad no quise esperar a recuperar la voz al 100% porque es que el capítulo de hoy lo quiero grabar lo más rápido posible. Y es que vamos a hacer algo muy diferente, no nos vamos a centrar tanto en las... De hecho, nos vamos a centrar en una quest, pero es algo más. Y es que la verdad quedé encantado con esa armadura de Corsium. Se ve diferente, se ve muy bonita. Muy seguramente no la use, pero sí se puede usar como skin, digámoslo de alguna manera. Y me encantaría usarla. De hecho, puede que la use porque tiene muy buenos traits. Este, por ejemplo, lo revive. Este, por ejemplo, nos revive. Este nos hace reducir el daño de cada día. Bueno, entre otras cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué llegué al pensar en lo que es el capítulo del día de hoy? Porque esta cosa, este Smithing Template, pide Black Steel Ingot. Y pues este Black Steel Ingot pues, tiene mucha ciencia, de hecho. Se puede craftear con estas cosas, con Black Steel Nugget. Y pues bueno, así. Se puede hacer con Hostile Neural Networks, que de hecho es algo que les voy a explicar el día de hoy, porque esto tiene, en este modpack tiene mucha ciencia. Y demás, pues looteando mobs. Entonces, eso, gracias a eso, dije como, bueno, ¿y cómo consigo ese Black Metal Ingot, cierto? Entonces me puse como a hacer mis averiguaciones y todo, y entonces vine acá a esta pestañita del Bounty Board y me di cuenta que hay muchas cosas muy interesantes. Primero que todo, hay misiones que funcionan de forma diaria que nos dan dinero. Entonces, por ejemplo, puedo vender un bloque de Ignium y esto me da, si no estoy mal, 75 monedas de oro. Y así hay miles de cosas. Hay un Wilden Calmera, hay un Mark of Mastery que se craftea con este Wilden Calmera, entre otras cosas. Y hay voces como por ejemplo este Malkuth que nunca lo he derrotado y este Chizet que tampoco, de hecho ni siquiera lo he visto. Hay cosas de Iron Spells and Spellbooks, hay muchas cosas y esto me causa muchísima curiosidad. Entonces el día de hoy nos vamos a ir a intentar completar a la mayor cantidad posible de todos los bosses que están en esta parte y vamos a aprovechar y teniendo en cuenta que pues también esta parte de la quest es de solamente bosses, vamos a ir por todos estos bosses. Entonces hoy nos vamos a centrar en derrotar bosses y nada más. Y de hecho, gracias a eso, bueno, acá en la base han pasado cositas y eso es gracias a Arnovo. Esta cosa que está acá, o sea, esto es algo llamado False Width. Entonces, pues se ve así, pero se puede traspasar. Y pensé en hacer esto como una sala de trofeos. Pues acá tengo los trofeos de los mobs que ya he derrotado. Este señor ahorita lo vamos a ir a ver, de hecho, lo encontré sin querer y ahorita les explicaré por qué. Y esta pues es la armadura que tengo puesta en este momento, la volví a hacer y se preguntarán, pero bueno, ¿de dónde saca tanto mineral para hacer esa armadura, cierto? Y de hecho, paso a explicarles Hostile Neural Networks. Entonces, Hostile Neural Networks funciona con un Simulator Chamber y también un Loot Fabricator. El Simulation Chamber recibe una predicción, o perdón, un modelo de data de un mob X. ¿Cómo se consiguen esos data model? Tenemos que craftear dos cosas, el Deep Learner y un Model Framework. El Model Framework es lo que nos permite tomar el ejemplo o el modelo de data y el Deep Learner lo que nos permite es como aprender o mejorar ese modelo de data. Una vez el modelo de data, creo que si no estoy mal es en avanzado, ya lo podemos comenzar a usar en estas máquinas. No, la gran mayoría pide derrotar al menos, por ejemplo, este donde dice Data Collect, 0 de 6, seguramente es porque pide 6 muertes de ese mob. Este pide 0 de 6, este pide 0 de 6.
No estoy seguro que todas pidan 0 de 6, lo dudo mucho, pero bueno, esa es la idea. Para poderlo usar tenemos que primero rotar ese mob una X cantidad de tiempo. Y pues bueno, hay muchos mobs. Está por ejemplo este Harbinger, que es uno de los bosses por los que vamos a ir el día de hoy. Y entonces eso es lo que hace, es como completar el proceso como si yo me enfrentara a ese boss. Y cuando el tier esté más alto, cuando esté en self-aware, prácticamente es un 100% de probabilidad de que eso acá en esto, en este slot, genere una predicción. Las predicciones son todos estos punticos que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, si tengo un modelo de Yeti, por ejemplo, cada que el Yeti complete una predicción, me va a permitir recibir este Arctic 4. Hay otros que, por ejemplo, el Elden Guardian, es uno de los que ya tengo, me permite conseguir uno de estos por cada proceso. Y esto se hace dentro de un loot fabricator. Entonces, por eso, este Simulation Chamber tiene una pipe que está enviando solamente esas predicciones. De hecho, solamente conectándole la pipe, lo único que sacas las predicciones y lo pasa a este loot fabricator, que una vez recibe ahí y comienza a craftear ese, digamos en este caso, ese pescado o ese item que yo escogí. Puedo escoger entre cualquier otro y cada que haga ese proceso, pues va a ir recogiendo ese otro material o lo que sea. Y pues básicamente esto es todo. Tenemos que estas cosas piden cada uno de estos simulation chambers, pide prediction matrix para hacer cada uno de estos procesos. Cada que hace uno de estos procesos, o sea, todo esto, cada que completa esto acá abajito un 100%, va gastando un prediction matrix. Entonces esto se hace muy fácil. De hecho, solamente clay, iron, gold y vidrio. Entonces no tiene nada de ciencia y se hacen 16. Entonces, pues eso por atrás tiene un export que le envía con una crafting card que le envía esas predicciones todo el tiempo. Y este abajo tiene un import que está enviando las cosas directamente a nuestro sistema. Y pues así es como funciona. Ahora, es muy fácil, ¿cierto? No tiene nada de ciencia hacer esto. Es hacer, pues poner esas cosas, conseguir los modelos. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo conseguir los modelos de data, porque de hecho vamos a traer unos cuantos que me interesan. Pero entonces, ¿cómo crafteo yo estas máquinas? Y ahí es en donde entra la ciencia. Entonces comenzamos con el Simulation Chamber, que es el que más ciencia, entre comillas, tiene. Cada uno de estos elementos que tiene este mod, tanto el Simulation Chamber como el Loot Fabricator, les va a pedir una cantidad de X. Si no estoy mal, los dos piden 4 de Obsidian Plate. Eso entre los dos es exactamente lo mismo. Por el lado del Simulation Chamber, tenemos que hacer Mending Neurogel. Y hacer esto es un poco cansón, fastidioso. ¿Por qué? Lo que pasa es que eso se hace dentro de un molecular metamorpher de cognition. Esto, bueno, esto es cognition, es como su propio monstruo raro, la verdad. Es la primera vez que juego con él, sin embargo, no fue difícil automatizarlo, pero pues sí tuve que hacer como algo de prueba y error. Y bueno, digamos, este fluorescent jelly es fácil de hacer. Solamente cualquier fruta y azúcar, ¿cierto? Nada de ciencia, facilísimo. Pero este Calcrine Matrix, aparte de pedir ese Cognitive Amalgam, que ya lo hablamos en videos anteriores, que es muy fácil de hacer, él pide también Forgotten Dust. Y este Forgotten Dust es lo que conocemos como un pain in the ass, un dolor conseguir esto porque eso se consigue con el setup que tengo acá al lado. Y pasa que cada que esas librerías que están así como verdes, ahí se convirtió esa del centro, ¿cierto? Cada que esas librerías se rompen, esas librerías lo que están haciendo es que están generando experiencia y las están pasando a ese obelisco que está acá detrás mío. De hecho, voy a pasar a esta vista para explicarles mejor. Todas esas librerías, cada que se rompen, bueno, con el tiempo están generando experiencia y las está tomando este obelisco, este Experience Obelisk. Digamos que pues nada de ciencia, esto es como entre comillas una granja de experiencia de alguna manera. Entonces esto todo el tiempo está generando experiencia y cada que se rompen, porque eso tienen, o sea, no duran toda la vida, cada que se rompen generan esta cosa que está acá arriba, que es este Forgotten Dust y generan solamente uno. Entonces para hacer un solo Simulation Chamber tenemos que esperar a que 4 de esas bibliotecas se rompan. Y eso puede llegar a tomar muchísimo tiempo, muchísimo, en realidad es muchísimo tiempo. Entonces, para explicarles mi setup rápidamente, allá en la parte de atrás tengo un block placer de Just Dire Things que tiene por detrás conectado un
y un export que él tiene una crafting card y todo el tiempo le está enviando bibliotecas y ese está poniendo esas bibliotecas en solamente este espacio en específico. Esto del centro, este Nutrient Agar, se craftea después de conseguir, si no estoy mal, 5 de esas bibliotecas. Entonces, lo primero, desde un comienzo, lo que hay que hacer es craftear este bibliopage, que pues bueno, nuevamente materiales 100% de este mod. Este sí se hace un poquito diferente dentro del Molecular Metamorpher. Y esto lo ponemos en una biblioteca y esa biblioteca, si le ponemos más bibliotecas a los lados, por ejemplo, a esta biblioteca, si le pongo más bibliotecas a los lados, las va a infectar y eventualmente se van a romper. Entonces tenemos que craftear este Fluorescent Agar, que de hecho pide 4, entonces solamente necesitamos 4 Forgotten Dust. Este Fluorescent Jelly ya vimos cómo se hace, es muy fácil. Y una vez craftemos ese Fluorescent Agar, tenemos que craftear otros 4 de estas Bibliopage para volverlo un Nutrient Agar. Que lo que hace esto es exactamente lo mismo que el Bibliopage, pero esto funciona infinitamente. El Bibliopage solamente una vez esa biblioteca que está infectada se rompe, ya deja de existir. Entonces a esto, para que funcione, acá nos dice que hay que usar 4 de estos o hay que hacer que 4 bibliotecas se rompan cerca de él o usar 4 de estos, que es, obviamente es mucho mejor usar esta cosa directamente dentro de eso y esto nos va a durar toda la vida. Y una vez yo le ponga, yo esto le puedo poner bibliotecas por el frente, o sea, lo puedo tapar de bibliotecas y todas las bibliotecas se van a infectar eventualmente. Y una vez se rompan, pues las va a tomar. Esto tiene un item collector que está coleccionando esos Forgotten Dust. Y pues bueno, así es como funciona. Esto está automatizado, pero pues esto toca como las máquinas que ya hemos visto. Abajo tiene un barril, tiene el pattern provider que le envía al barril y el barril tiene un modular router que jala las cosas y las pone en cada uno de esos slots. Importante poner en modo bloqueo para que no envíe las cosas porque a veces las pone mal. Y algo también importante es que solamente puede sacar el output por la parte de abajo. Entonces hay que poner el puller del modular router por la parte de abajo. Si no, no va a sacar las cosas de esa casilla. Y pues bueno, así es como estaba yo farmeando esto. Eso ya llevo un buen rato ahí caminando. He hecho muchas cosas en la base, también hice una cocina, ya les voy a explicar por qué. Quité una parte de los unearthers porque no estaban funcionando, al parecer es algo del modpack, no estoy muy seguro. Hice esto, que de hecho ya vamos a venir acá, porque vamos a poner una granja. Y pues bueno, hay unas cuantas mejoras en la base, puse un montón, acá como se dan cuenta, todo esto es Skyweave. Esto lo que hace es que toma, por ejemplo, si es de día, todo esto alumbra o se ve como si fuera el cielo. Y ahorita, por ejemplo, está de noche y por eso se ve así oscuro. Entonces es hermoso. Y bueno, pues no he hecho más. Estoy ya corriendo ahí una buena cantidad de tiempo y nuevamente pues no había podido grabar antes porque estaba sin voz, pero ya tengo un poquito más de voz. Entonces quiero ir por esos voces ya mismo. Y ahí es en donde viene el uso de la cocina. Y pues, ¿por qué hice una cocina, no? Pues dirán, pero bueno, una cocina, ¿cómo me puede ayudar para matar un boss, no? Y pues bueno, de hecho tiene muchos usos. De hecho, este mod, Cooking for Blockheads, tiene una estufa, tiene una nevera, tiene muchas cosas que pues bueno, eso es un poquito irrelevante. Lo que pasa con esto es que cada que yo como algo de una comida X, esa comida me da un corazón o una parte de un corazón más. Entonces existe este food book que si no estoy mal es solo da una de las quests cuando uno la completa y eso me muestra cuántos corazones tengo y cuántos me faltan como para llegar al siguiente, a los 30 corazones, por ejemplo. Y me dice que he probado 29 comidas de 175. Dice que he ganado 5 corazones de esas 29 comidas que he comido. Y acá en el siguiente me muestra las que yo ya comí, las 29 comidas que ya probé. Y me dice también que, por ejemplo, no he comido este Experiment 115 o este Raw Cookie o la Cup with Coffee. Y bueno, así sucesivamente. Entonces puedo ver exactamente todas las cosas que puedo cocinar y que puedo comer y que me van a dar corazones y pues me van a hacer durar mucho más en el campo de batalla, ¿cierto? Aunque pues ya tenemos muy buena ropa. Y pasó que estuve ahí como revisando otra vez las cosas que venden los ecos y encontré, pues primero que todo, tuve suerte porque conseguí este Giant's Glove y ya está mejorado al 100%. Si no estoy mal, creo que le falta como un nivel nomás. Y esto lo que hace es que les voy a mostrar que yo me lo pongo acá en el Curios y pongo mi espada, la, la grande.
Anda bastante. Y pues eso, el tamaño depende de pues qué tan aumentado o qué tan avanzado esté el guante que me acabé de poner. Entonces, por ejemplo, yo una vez vuelvo me quito este guante, pues ya la espada vuelve a su tamaño normal. Pero entonces no es solamente el tamaño. Esto aumenta las cosas que tiene esa espada en un 47%. 47%. Lo que quiere decir que, por ejemplo, el Armor Pierce que tiene esta espada, que de hecho no le sirve para nada, no sé ni por qué tiene eso. De hecho, le podría cambiar eso, pero bueno, eso ya verá más adelante. Am, Eso aumenta en un casi 50%. O sea, quedo pegando muchísimo más prácticamente. Entonces, así nomás estoy roto y me voy a mejorar muchísimo, muchísimo más. Pero antes de eso, voy a hacer una granja de mobs, una granja normal con spawners, pero por ahora solamente voy a automatizar un solo mob que me interesa. Y me interesa porque pues vamos a ir a explorar bastante, en donde vamos a encontrar muchos cofres. Y estoy cansado de estar haciendo las cositas esas que tiene uno que hacer para que el cofre se suelte. Y pues hay algo llamado un lockpick, si no estoy mal. Um, Y esto lo que hace es que abre los cofres y me da la máxima cantidad de loot posible que exista. Entonces es buenísimo. Y no es tan difícil de craftear, de hecho. El problema es que esto pide Spectre Ingot. Para eso necesito Ectoplasm. Y para conseguir Ectoplasm, lo puedo conseguir o con este Spectre Sapling, con una probabilidad de un 50%, que pues de hecho podría ser una posibilidad. Pero también si creo o si derroto raids, también hay una probabilidad de que me bote Ectoplasm en un 20%. Es menor, pero los spawners son una cosa loquísima. Entonces, aparte de generarme esos ectoplasms eventualmente, también me van a generar experiencia y experiencia por cantidades infernales y de ahora en adelante vamos a necesitar muchísima, pero muchísima experiencia y ya ahorita, yo creo que ahorita van a ver por qué. Entonces, tengo este Optimal Apotheosis Spawner, esto lo vende uno de los ecos. Esto es el mejor spawner que existe en el mundo prácticamente. Y de hecho sale con la vida al 20%. O sea, y eso que tiene de echoing hace que bote más loot. Entonces, estos son los mejores spawners que pueden existir. Y de hecho, voy a aprovechar y voy a comprar otros tres. Otra de las cosas que quiero comprar es este Gateway of Apotheosis Pinnacle, porque esto al completarlo me da 64 Godforge Pearls. En este momento no podemos craftear esas Godforge Pearls porque creo que tenemos que acabar primero la quest del centro, que eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Y es la única manera que tenemos de conseguir esas Godforge Pearls que van a ser muy importantes. Esto también, de hecho, eso lo vamos a comprar después porque es súper útil. Esto es una cosa buenísima, pero lo vamos a usar seguramente en el siguiente capítulo. Y los spawners los compramos del Infernal. Entonces voy a comprar otros tres y con eso estamos listos para comenzar. Antes de poner los spawners, de hacer la nueva granja, voy a hacer esta gate que creo que no es muy difícil. Esto al final lo convertí como en una zona de pelea de alguna manera. Y vamos entonces a activar esta gate acá y vamos a ver, creo que a este punto no debería ser muy difícil. Vamos a ponernos, oh no, no había suficiente espacio y se rompe la gate, no, no, necesitamos más espacio. Voy a intentar ponerla mucho más en el centro, voy a quitar estas cosas para que no tenga problema y voy a intentar ponerla como más hacia acá. Y acá creo que no debería tener ningún problema, o eso espero yo. No, tampoco tiene espacio, no. Creo que hoy no vamos a poder conseguir Goldforge Pearls. Maldita sea, odio aquí. Odio aquí. Y eso que el espacio está bastante grande, ni siquiera es que sea un espacio pequeño, no sé ni por qué no abre. Y eso debería por lo menos pedir, devolver el spawn o algo así, porque pues sale 150 monedas de oro, no es barato. Bueno, y la manera en la que a mí generalmente me gusta configurar esto es con Redstone Links. Señor, cálmese. Esto creo que ya lo expliqué en videos anteriores de este mismo modpack, no estoy seguro, pero bueno, esto tiene unas señales, ¿cierto? Unos canales. Tiene dos frecuencias, se llama específicamente. Va a haber un link que va a enviar la señal y va a haber otro link que va a recibir las señales o otros links. Siempre va a existir uno solo que va a enviar la señal y ese solo, con tal esté por la misma frecuencia,
le puedo enviar la señal a cualquier otra cantidad de links que estén conectados bajo la misma frecuencia. Entonces nosotros le vamos a poner una frecuencia de un nugget copper. En realidad eso es lo que menos importa. Y lo vamos a dejar así. Necesitamos una range de create también y lo vamos a dejar así para que envíe la señal. Entonces a este le puedo poner una lever arriba y cada que active o apague la lever va a enviar la señal a ese link, ¿cierto? Ahora vamos a poner los spawners y esos spawners todos van a tener un link. Señor, disculpe, pero me está haciendo estorbo. Gracias. Todos estos spawners van a tener un link que les va a enviar la señal de la que estamos hablando en estos momentos. Entonces ponemos un spawner. Esto es como ya tienes redstone, señales de redstone. No hay necesidad de desactivarlos o algo así. Y le podemos ir poniendo su redstone o su link en la parte de atrás. Vamos a poner la frecuencia del nugget en la parte roja. Y con el range le vamos a dar clic para que se ponga en modo de recibir, ¿cierto? Y listo, entonces están los spawners. Por ahora yo no quiero poner, no quiero poner los otros spawners, entonces a mí lo que me gusta hacer eventualmente es ponerle un link a cada uno de los spawners con frecuencias diferentes y así mantener activo solamente lo que quiero mantener activo. Entonces este, por ejemplo, que va a ser el que mantiene los rates, lo voy a dejar por ahora trabajando sin ningún problema. Este no pasa nada que tenga luz, de hecho, porque estos spawners, si ponen el cursor sobre el spawner y le dan control, hay entre todas esas cosas que dice, hay una que dice que ignores light. Entonces, independientemente de que haya luz o no, van a funcionar. Aparte de eso, los mobs no hacen ruido, no se mueven para nada, no tienen inteligencia, ignoran si yo estoy o no estoy, ignoran cualquier condición, por ejemplo, si solamente salen debajo del agua, no importa. Y bueno, por eso es que es tan bueno comprar esos spawners. Y yo tuve suerte, recordemos que mi espada tiene un encantamiento llamado Capturing. Entonces tuve suerte de que cuando maté un Wraith, me salió un Wraith Spawner. Entonces, eso lo voy a poner acá, en ese spawner, y eso voy a volver ese spawner un spawner de Wraiths. Los spawners también se pueden mejorar directamente, no hay necesidad de comprarlos. De hecho, no es tan difícil. Si quieren saber qué tienen que usar exactamente para mejorar un spawner, buscan spawn y ponen en donde dice Monster Spawner, simplemente le dan clic, vienen a la segunda opción y por ejemplo, les dice que con un huevo de tortuga salen jóvenes, por si de pronto quieren hacer un spawner de villagers. Los villagers no van a salir grandes, sino que van a salir bebés. Para que spawnen en un rango, para que salgan más. Bueno, mejor dicho, ahí les dice exactamente todo lo que necesitan. Nos saltamos todo esto gracias a que pues compramos esos spawners, ¿cierto? Y de hecho, esto debería funcionar. De hecho, si prendo esto, eso debería botarlos sin ningún problema, a menos de que el hecho de que o sea, de que esté tan arriba genere un problema. A veces demora un momento en funcionar, entonces dejémoslo ahí un ratico. Y mientras tanto voy a craftear unos cuantos Entity Conveyors porque voy a hacer exactamente lo que está allá abajo. Voy a poner un Mob Masher y pues lo voy a poner Entity Conveyors para que los mueva hacia ese Mob Masher. Qué raro que esto no esté funcionando. Y ahora sí está funcionando. Lo que tenía que hacer era bajarlo uno solo y ya. El problema es que estos señores quedan volando. No, no pueden quedar volando. Bueno, hasta este punto, de hecho me salió otro huevo de raid. Hasta este punto voy a dejar lo de los spawners, ya después estaré arreglando esto bien y pues para que funcione todo muy bien. Por ahora lo voy a dejar ahí porque pues no hace parte del capítulo, pero pues bueno, ya tengo unos cuantos ectoplasms, que es lo que necesitaba. Y con eso voy a craftear lockpicks y me voy a llevar 64 porque pues nuevamente quiero llevarme la mayor cantidad de loot posible. Y bueno, ellos quedan volando, pero pues simplemente le puedo poner unos ventiladores por arriba para que los empujen hacia abajo y pues ya no hay mucho problema en cuanto a eso, ¿cierto? Y creo que estamos listos con todo lo que necesitamos. Podríamos mejorar un poco más la vida. De hecho, estaba mirando los canisters. Hace rato no uso los canisters, pero el problema es que me hace falta un solo item. Y pues bueno, para los que no conocen, esto de canisters es un mod, tiene varias cosas. Tiene espadas, una Vitality Blade, tiene un Viger Bow y tiene este Hearth Amulet,
que lo que hace es que me aumenta la cantidad de corazones que tengo, entonces me serviría muchísimo. Para que esto funcione, de hecho, es muy fácil de craftear. Esto se puede abrir de esta manera y recibe, si no estoy mal, recibe hasta 10 canisters en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, yo puedo craftear 10 de estos, pero me hacen falta Wither Bones, entonces no lo puedo craftear. Me hace falta uno solo para craftear 10 de estos, pero entonces recibe 10 de estos, 10 verdes, 10 azules y 10 amarillos. Entonces necesito una buena cantidad de Wither Bones y eso solamente se puede conseguir, si no estoy mal, looteando. Y pues esto iría en el Curious de el Necklace. Debería. Y bueno, amigos, por hoy eso es todo. Espero hayan aprendido algo nuevo, espero les haya gustado este episodio. En el siguiente episodio vamos a ir a enfrentarnos a muchos bosses. Bosses que de hecho hay unos que no conozco, entonces tengo muchas ganas de hacer ese episodio ya. Pero pues por ahora, y como siempre les agradezco por haber visto este capítulo. Me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo episodio.